1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, transmitiendo una vez más desde Toluca, capital del Estado de México. Hoy, viernes 6 de mayo del 2022, le damos la cordial bienvenida y, por supuesto, le mandamos un fuerte saludo y abrazo a nuestro presidente editor, Naim Libiencaui, que el día de hoy se encuentra ausente. Por supuesto, bienvenido a Bobby Meléndez. Tania, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, comenzamos con la información para todos aquellos que tenían que salir o tenían algo importante que hacer. Resulta que se vuelve a aplicar el doble hoy no circula, ya que hay doble contingencia ambiental. Una vez más, la comisión sostuvo que la Comisión Ambiental sostuvo que las condiciones meteorológicas favorecen al sistema de alta presión sobre el Valle de México y prevén que haya más en lo que resta del mes. Esto significa que podemos estar sufriendo estos cambios en las próximas semanas, en los próximos días. Por lo pronto, extremen sus precauciones, ya que hay doble hoy no circula, una vez más, este viernes 6 de mayo del 2022. Y por otro lado, bueno, como se ha hecho costumbre en este programa, empezamos con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañanera que pues no se lleva a cabo, ya que está por su segundo día de gira por Centroamérica el presidente López Obrador, quien en Guatemala reafirmó su compromiso con la cooperación y la unidad de todo el continente. Aquí el primer mandatario se pronuncia por la integración económica y comercial de toda América, dice él, sin exclusiones. Así lo dijo durante un mensaje a medios de comunicación, estando en el Palacio Nacional de Cultura de Guatemala, y estuvo acompañado por el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei Fala, durante la visita oficial que marcó el inicio de la gira de trabajo por Centroamérica y Caribe. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador subraya que es indispensable que Estados Unidos aporte recursos necesarios para aplicar los programas en los países hermanos, tal como se planteó al presidente Joseph Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Reiteró que no es posible enfrentar el fenómeno migratorio únicamente con leyes más severas, muros y policías, sino con bienestar, seguridad y paz en los lugares de origen de los migrantes. Consideró inexplicable el retraso en la aprobación de $4,000 millones en Estados Unidos, cuyo gobierno ofreció para invertir en países centroamericanos, pese a las gestiones del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Esto significa que el recurso no lo han recibido. Él dice, López Obrador asegura, no se debe comparar a tabla rasa, pero ya se aprobaron más de $30,000 millones para apoyar en la guerra a Ucrania, y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye, y hasta el día de hoy no hay nada. Así también informó que Guatemala es el único país que ha desarrollado 22 proyectos en espera de concretarse en la zona fronteriza con México, y agradeció al presidente López Obrador por el
presidente de Guatemala agradece al presidente López Obrador por el apoyo en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como el respaldo de los gobiernos de Chiapas, Campeche y Tabasco. Recordemos que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador está enfocado mucho en los países centroamericanos, incluso ha sido severamente criticado por los propios mexicanos por apoyar, como se ha visto, más a otros países que a su propio país. Sin embargo, creo que ha sido de alguna manera pareja y recordando que México como tal es uno de los países más importantes de Centroamérica, por tal motivo se siente con la obligación de apoyar a los que menos tienen. Por lo pronto se esperan 30,000 millones de dólares del gobierno estadounidense. Sin embargo, yo creo que esto va a alentarse un poquito más en cuanto no se terminen de afianzar los acuerdos migratorios que siguen en pláticas entre México y Estados Unidos y de alguna manera evitar tanto flujo migratorio. También Estados Unidos tiene la razón de cerrar sus fronteras si ha sido literalmente invadido por otros países, por trabajadores de otros países. Por lo tanto, en tanto no se afiancen bien los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia migratoria, yo creo que los recursos, esos más de 30,000 millones de dólares que asegura López Obrador debieron haberse entregados a Centroamérica, a los países centroamericanos, tendrán que seguir esperando. Bueno, por otro lado, vamos a hablar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por supuesto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde el día de ayer, la Federación Internacional de Pilotos advirtió riesgos por la operación de 2 aeropuertos en la zona de la Ciudad de México. Efectivamente, no, o tenemos uno o tenemos otro, no se pueden tener dos. Sin embargo, no hay el proyecto del Aeropuerto Felipe Ángeles no está concluido. Aún a pesar de los esfuerzos, a pesar de los recursos que se han aplicado, a pesar de la inauguración incluso del propio aeropuerto, no está al 100% trabajando, de ahí que la Federación Internacional de Pilotos ha advertido de los riesgos que existen ante la operación de 2 aeropuertos. Aquí comentan que la operación simultánea de 2 aeropuertos en la Ciudad de México y sus alrededores ha provocado principalmente incidentes relacionados con la seguridad aérea. Advierte además que que en cuanto a la seguridad se han reportado problemas como vuelos con baja reserva de combustible por prolongados patrones de espera o desvíos para aterrizar y un significante número de alertas de proximidad al terreno. Es muy grave lo que está sucediendo en torno al aeropuerto Felipe Ángeles. Efectivamente, se habla de la seguridad. No puede haber 2 aviones despegando o aterrizando en los 2 aeropuertos que actualmente operan en la Ciudad de México, ya que se teme que pueda ocurrir una catástrofe. La entidad señaló en un boletín que de la seguridad que se han reportado problemas como vuelos con baja reserva, insisto, en combustible. Desde el 21 de marzo entró en operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que opera a la par del Aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México. Al parecer, la torre de control tuvo poco entrenamiento del Aeropuerto Felipe Ángeles, tuvo poco entrenamiento sobre cómo operar esta nueva configuración de espacio aéreo. Tras conocerse el documento, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, afiliada a la IFALPA, pidió en un comunicado una reunión con autoridades de aviación para verificar y abordar en conjunto la problemática que ocurre sobre el área terminal de la capital. La ASPA llamó a las autoridades a atender reportes de pilotos mexicanos y extranjeros luego de que se rediseñó el espacio aéreo capitalino. La realidad es que no es tan fácil decir construyo un nuevo aeropuerto, construyo una torre de control y háganse bolas. Esto puede traer consecuencias lamentables en el espacio aéreo mexicano, por lo que es urgente que se lleven a cabo las reuniones necesarias para coordinarse entre ambos aeropuertos, entre el personal de ambos aeropuertos, para que en determinado momento, cuando esté terminado el aeropuerto Felipe Ángeles, si este es el que va a poder operar permanentemente,
definitivamente se tendrían que cerrar las instalaciones del actual aeropuerto, que siguen operaciones, que tiene muchísimos años trabajando, que el personal está perfectamente preparado y donde definitivamente se sabe qué es lo que se tiene que hacer después de tantos años de trabajo. Hoy por hoy, el problema de pues que prevén los pilotos y que son los que ponen en riesgo su vida son precisamente la falta de coordinación, la falta de preparación y el que hayan lanzado un aeropuerto sin las medidas al 100% verificadas en cuanto al espacio aéreo se refiere. No quisiéramos llegar a pensar que el día de mañana pudieran tener una colisión aérea, las aeronaves que llegan o salen de nuestro país. Por lo pronto, el otro problema que se le ve a esta situación es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que emitirá un decreto para reducir de 61 a 50 las llegadas y salidas por hora en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y así trasladar más operaciones al Felipe Ángeles, que tiene una decena de vuelos diarios. Insisto, mientras no se lleven a cabo las revisiones y las reuniones pertinentes entre los responsables de un aeropuerto, que igual son pilotos, igual son operadores, igual el personal de tierra, que son los que dan las entradas y salidas. Mientras no haya eso, no haya una coordinación, se pueden correr graves riesgos y la vida de muchísima gente puede estar en peligro. Así que este es un llamado a las autoridades mexicanas para que verifiquen qué van a hacer, qué va a pasar, qué aeropuerto definitivamente va a trabajar y cómo va a trabajar, si lo va a seguir haciendo el aeropuerto Benito Juárez. Por lo pronto, hay problema con los pilotos mexicanos que insisten en que no se puede trabajar así. La realidad es que hay desconfianza incluso entre los usuarios, ya que después de los comunicados que dan a conocer los propios pilotos, se prevé que disminuya o haya mayores manifestaciones de inconformidad en torno a que no son seguros hoy por hoy ya ninguno de los dos aeropuertos que operan en la Ciudad de México. Y bueno, ya que hablamos de la gira por Centroamérica del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos que esta concluirá en los próximos días en Cuba, a donde asistirá el presidente a diversas reuniones y será acompañado de su homólogo cubano. Pero aquí el comentario sale a relucir, ya que desgraciadamente hoy por la mañana se suscitó una explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, y desgraciadamente ha dejado al menos 15 muertos y más de 30 heridos. La presidencia de la isla dijo que investigaciones preliminares indican que la explosión fue provocada por un escape de gas. Varias personas murieron, decenas más resultaron heridas por esta fuerte explosión. Y bueno, uno de los más, esto fue en las inmediaciones del Hotel Saratoga, uno de los más caros y exclusivos de La Habana, según confirman las autoridades. Con la presidencia de la isla, investigaciones indican que la explosión se provocó por escape de gas. El primer secretario del Partido Comunista de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, indicó al diario Grama que se había podido confirmar la muerte de 4 personas y al menos 15 heridos. Más tarde se reportó que el saldo subió a 15 personas fallecidas y 30 lesionados. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo en el lugar de la explosión, acompañado del primer ministro Manuel Marrero Cruz y el presidente de la Asamblea, Esteban Laza. Zulma Rodríguez, una residente del centro Habana, cercana al lugar de los hechos, contó que poco antes de las 11 de la mañana se sintió un estruendo muy fuerte y luego vio una bola de humo hacia la zona del Capitolio. La realidad es que fue una muy fuerte explosión, más de 30 lesionados, se confirman 15 personas fallecidas. Una lamentable tragedia en nuestro vecino país de Cuba, a donde en próximos días el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estará visitando y estará encabezando algunas reuniones comerciales principalmente. Así que, pues lamentable lo que sucedió precisamente el día de hoy en Cuba.
Por otro lado, ya ¿cuántas veces no hemos platicado en este mismo espacio sobre la falta de seguridad, de atención, de importancia que le dan las autoridades federales al trabajo de los periodistas en este país? Recordemos que también ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial, uno de los primeros lugares a nivel mundial en asesinatos de periodistas. No ha habido respuesta por parte del gobierno federal, no ha habido respuesta por parte del mecanismo de protección a personas dedicadas precisamente a los derechos humanos y al periodismo. Y desgraciadamente el día de ayer un periodista más, Luis Enrique Ramírez Ramos, fue asesinado en Sinaloa. Hasta donde tenemos entendido, este periodista que está calificado como un hombre bastante preparado, un hombre culto y un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Había ya algunas denuncias y algunos llamados de atención para las autoridades de las amenazas de muerte que había estado sufriendo. Incluso nos llamó la atención que en una entrevista que este periodista tuviera y en uno de sus programas comentara que él era el siguiente, que sabía que él sería el siguiente asesinado, precisamente por el número de amenazas que estaba recibiendo. Lamentablemente, bueno, era un periodista el que operaba en el estado de Sinaloa, desgraciadamente un estado que está pues manejado, que está coartado, que está infiltrado, que está apoderado, del que está apoderado el crimen organizado, y que bueno, precisamente los periodistas de aquella región son los que mayores riesgos sufren, los que mayores riesgos tienen de trabajar pues de ejercer su carrera, de ejercer el periodismo. Y repito, Luis Enrique Ramírez Ramos ya en algún momento dijo que él sabía que era el siguiente, y precisamente fue el siguiente. El comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado en Culiacán, tuvo que huir de Sinaloa en 2011 tras recibir amenazas. Aunque volvió a su estado, siguió sintiéndose en riesgo, y precisamente ayer se convirtió en el 9º periodista asesinado en México en este 2022. Dijo: yo soy el que sigue. Desde hace casi 7 años, el periodista sinaloense Ramírez Ramos, de 59 años de edad, denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión. Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en 4 asesinatos recientes en el que yo encajo. Dijo esto en noviembre del 2015 en una entrevista, luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la Ciudad de México. Ahí tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Hoy existe, pero es lo mismo, no sirve para nada. Desgraciadamente, Alejandro Encinas, que es el titular de este mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación, ha hecho caso omiso, no oye, no ve, no habla, no dice nada, pero sí nos llama la atención que está muy bien apuntado y muy bien apuntalado para la gubernatura del Estado de México, porque se dice que va a ser es aspirante, pero va a ser uno de los que peleará la gubernatura mexiquense en el 2023. No ha funcionado su mecanismo, no ha funcionado él como subsecretario de Gobernación. La realidad es que no sabemos cuál es realmente su trabajo, porque en lo que a la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, creo que ha hecho absolutamente nada, por lo que pues se sigue señalando a este servidor público como el titular de una instancia inoperante como es el mecanismo. Repetimos, aquí el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue apoyado por Artículo 19. Hoy por hoy existe el mecanismo, pero es exactamente lo mismo. Desde el 2011 que llegó a México, a la Ciudad de México, Ramírez Ramos sintió el apoyo y el resguardo de Artículo 19. Hasta el día de hoy es lo único que se sabe de las instancias protectoras de los periodistas, de la labor de los periodistas que hayan tenido contacto con él.
La Fiscalía General de Sinaloa por lo pronto confirmó que el cuerpo fue encontrado a las 10:40 de la mañana a borde de una carretera en mitad de la maleza crecida junto a un taller próxima a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente que le provocaron la muerte. Días antes había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán, según dio a conocer el portal Fuentes Fidedignas, del que Ramírez era fundador. Aquí nos ha quedado claro que las amenazas que hace el crimen organizado no se deben de tomar a la ligera, que de verdad, las autoridades mexicanas es urgente que se pongan a trabajar en torno a los reportes de amenaza que no solo periodistas o defensores de derechos humanos hacen para que sean protegidos, sino que todos los ciudadanos que se vean afectados por amenazas de muerte de parte del crimen organizado sean tomadas en cuenta, sean consideradas. Aquí nos ha quedado claro que las amenazas se cumplen. No importa cuándo, si es hoy, mañana o pasado mañana, desgraciadamente los delincuentes, desgraciadamente la delincuencia organizada, desgraciadamente el narcotráfico, si tiene algo si tiene algo es palabra, y desgraciadamente en torno a las amenazas, no importa cuándo, pero las cumplen. Si en el 2011 el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos había sido y estaba siendo amenazado por el crimen organizado en Sinaloa, lo que le obligó a huir de su estado natal, y de repente regresa a Sinaloa, pues por su familia, de su vida, regresa y es asesinado. Eso quiere decir que el crimen cumple y que no hay que echar en saco roto todas las denuncias que se han hecho, todas las quejas que ha recibido el mecanismo de protección para periodistas de la Secretaría de Gobernación para atender el reclamo y dejar de hablar. O sea, necesitamos dejar de hablar de crímenes contra periodistas. 22 al día de hoy, 6 de mayo del 2022, en lo que va de este año, han sido 22 periodistas asesinados en este país, y no hay para cuándo el mecanismo de protección haga su trabajo, y no hay para cuándo incluso Alejandro Encinas, que es el titular de este programa, dé la cara a quienes, pues ya no a quienes han perdido la vida, ya eso es imposible, pero sí a sus familiares y a todos aquellos que han sido víctimas de amenazas, que se han acercado al mecanismo y que simple y sencillamente les han cerrado la puerta en la cara. Así que hoy, desgraciadamente, tenemos que volver a platicar, o tenemos que volver a anunciar el asesinato de un periodista, dicen un excelente periodista de 59 años de edad, que pierde la vida en manos de la delincuencia organizada en Sinaloa. Todo por regresar a su casa, todo por querer ver a su familia, todo por querer estar a donde pues hizo su carrera. Regresa a casa el periodista y no se la perdona el crimen organizado y es asesinado el día de ayer. Qué triste, la verdad, que tengamos que ser señalados, que seamos un país objeto de críticas, señalamientos, incluso burlas por parte de otros países a nivel mundial. Somos víctimas de burlas, de comentarios, se lanzan precauciones, avisos precautorios para quienes deseen visitar nuestro país, porque desgraciadamente la criminalidad, la inseguridad, la violencia, pues es algo que nos ha marcado durante ya muchos años. No le podemos echar la culpa a tal o cual presidente. Yo creo que es un tema que se viene arrastrando ya desde hace algún tiempo, y qué triste que solo seamos vistos como un país violento, un país a donde desgraciadamente el gobierno no tiene el control sobre la delincuencia organizada. Lo comentábamos incluso el día de ayer, en el que el propio ejército mexicano, pues nuestras guardias, nuestras fuerzas armadas tengan que mendigar
2,000 millones de pesos, como sucedió con la Sedena, que tenga que mendigar 2,000 millones de pesos para poder adquirir armamento y unidades automotoras artilladas, porque definitivamente se siente gravemente rebasado por el crimen organizado. Tienen mejores armas, hay muchísimo más gente operando para el crimen organizado, perdón, para el crimen organizado que para proteger a los mexicanos. Lamentablemente, y simple y sencillamente no se les ha dado respuesta no se ha dado respuesta a esta petición. Criticábamos la tarde de ayer precisamente cómo es posible que se hayan aplicado tantísimos miles de millones de pesos a Dos Bocas, a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto Felipe Ángeles. Incluso comentábamos el cómo tan fácil y simplemente soltaban 32,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación para un programa meramente alimentario para los niños o los estudiantes menores de edad, estudiantes escasos de recursos económicos, pero sin mayor miramiento sueltan 32,000 millones de pesos. Platicábamos también el cómo se había incrementado en 500% el presupuesto de la refinería de Dos Bocas. Si se pensaba que se iban a gastar 100 millones de pesos, pues resulta que se gastaron 600 millones de pesos y no pasa nada, el dinero fluye, el dinero sale, el dinero lo tiene el gobierno y lo reparte a conveniencia pues de los proyectos que trae en su cabeza el propio presidente de la República. Pero para la seguridad, para el combate a la delincuencia, para el combate a la violencia, para el combate al narcotráfico, están poniendo peros, están deteniendo 2,000 millones de pesos para armamento y unidades automotoras artilladas para hacer frente a lo que nos está literalmente matando en nuestro país. Qué triste que tengamos que seguir hablando de muertes, qué triste que tengamos que seguir hablando de víctimas, que ya no hay más que los ajusticiamientos, las masacres incluso que hemos vivido en México en los últimos años. No son crímenes ajenos, ya no son crímenes que se puedan contar, no sé, un asalto o se metieron a una casa y mataron a dos, no sé, a un miembro de la familia, o asesinan a una persona en una esquina por quererle robar su coche. Y estamos hablando de masacres, de cómo, desgraciadamente, en un encuentro, en un enfrentamiento entre policías y delincuentes, que se suman 13, 14, 15, 20, 30 asesinados en un segundo, 30 muertes en un 2x3. Y ya, desgraciadamente, eso se está viendo algo común, la gente lo está viendo como normal en este país, cuando pues no es nada normal. La gente ya sale, la gente común y corriente, la gente normal, la gente que no tiene nada que ver con cuestiones raras, de drogas, de bandas, de saltacoches, gente normal, familias, tantas miles de familias normales que viven en este país, pues ya salen con miedo o definitivamente no salen, temen desgraciadamente convertirse en víctimas, temen que entren asaltantes a sus casas y ya no solo entren y roben, simple y sencillamente entran, roban y asesinan. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Ya las masacres, las muertes multitudinarias, por llamarlas de alguna manera, ya se están volviendo comunes en este país y no le vemos la forma de que las autoridades de verdad quieran combatir este grave problema, este cáncer que se está viviendo en México. Qué triste, de verdad, qué triste que tengamos que seguir platicando de ello. Si, incluso les puedo comentar, yo no sé cómo lo vayan a notar o cómo lo vean ustedes, cómo lo piensen ustedes. Ya últimamente se ha vuelto incluso común que haya, sí, efectivamente, que haya masacres, que asesinen a familias completas porque uno de los miembros está
desgraciadamente coludido con el crimen organizado, y vemos cómo ya el delincuente, el asesino, entra a una casa, mata a toda una familia, pero mata a niños, a bebés. ¿Con qué sangre fría le disparas a un bebé de 1 año? ¿Con qué sangre fría le disparas en la cara a un niño de 2, 3, 4 o 5 años? Esto tiene que frenarse. México se ha convertido en un frente de guerra. Desgraciadamente, y también ya lo hemos comentado, estamos viviendo en una situación de guerra bastante grave. Son cada vez más, sumamos cada vez más los muertos que se han suscitado la guerra contra el narcotráfico. Y ya no guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno, de los 3 niveles, no, incluso entre ellos, perdón, se matan entre ellos, se persiguen entre ellos, ahí es a donde se dan todas estas masacres, pero ya matar bebés, ya matar niños, ya son palabras mayores, y repito, desgraciadamente, ya lo vemos, no normal, no es común, más bien se ve ya común, desgraciadamente se siguen suscitando estos asesinatos, pero pues ya como que no nos llama tanto la atención, porque igual es hoy que ayer, que mañana, que pasado, no hay forma, parece que no hay forma de frenar, y cuando nuestras Fuerzas Armadas piden apoyo para precisamente cumplir con su trabajo, que es resguardar la soberanía, pero también la integridad de los mexicanos, pues como que les están dando demasiadas largas para poder atender la petición. Hablamos de 2,000 millones de pesos, cuando en la refinería Dos Bocas hasta el momento se dice se han gastado más de 600,000 millones de pesos. Dinero que dice México que no tiene, dinero que no sabemos de dónde lo sacaron, porque bueno, desde el inicio de esta administración federal, cuánto no se ha presumido de la famosa austeridad, y yo no le veo, una opinión muy personal, pero yo no le veo la austeridad a Dos Bocas, no le veo la austeridad al aeropuerto Felipe Ángeles, que de igual manera incrementó de manera considerable el presupuesto que estaba asignado para su construcción, y sin embargo es una obra inconclusa. Se gastaron el doble o el triple del dinero que se había programado, y sin embargo es una obra inconclusa, pero ahí sí soltaron el dinero que México no tiene, el dinero que no hay, se lo gastaron como si fuera máquina tragamonedas, cuando hoy el ejército mexicano pide ayuda, pide auxilio, pide 2,000 millones de pesos para poderse armar de alguna manera a la medida de la delincuencia organizada, y no han sido tomados en cuenta, no les han dado respuesta. Y seguimos hablando de muertos, seguimos hablando de crímenes, seguimos hablando de periodistas asesinados, pues seguimos hablando de familias completas masacradas, de niños, de bebés masacrados por la delincuencia organizada, pero no pasa nada en México, no dicen nada. Mientras tanto, países cuyos habitantes acostumbran visitar México, no podemos negar que tenemos un país hermosísimo, las mejores playas del mundo las tenemos en México, tenemos que reconocerlo, y hay muchos extranjeros que gustan de visitar nuestro país, pero que reciben la alerta máxima por parte de sus gobiernos para no llegar a México, porque no es seguro, porque desgraciadamente es una zona de guerra, porque desgraciadamente hasta los extranjeros han sido víctimas, visitantes extranjeros han sido víctimas de la delincuencia organizada, y no solo, ojalá, y lo digo entre comillas, ojalá estos visitantes extranjeros solo fueran víctimas de asaltos. No, han sido víctimas incluso de asesinatos, han sido acribillados también en este país, y hoy por hoy, bueno, las alertas máximas sobre nuestro querido México para aquellos extranjeros que quieran visitarnos, que les dicen simple y sencillamente no pueden ir a México, no es un país seguro, es un país en guerra con el narcotráfico, la delincuencia organizada rebasa a las autoridades, rebasa a las corporaciones policíacas, y pues desgraciadamente está como recomendación, les pedimos no visiten México. Eso estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país,
Y bueno, en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira por Centroamérica, hoy tenemos que seguir platicando de los asesinatos contra los periodistas, estos periodistas que hoy cumplen con una labor difundiendo precisamente lo que está haciendo el presidente fuera de México. Para eso servimos los periodistas, para dar a conocer el acontecer diario de nuestro país. Hoy muchos de esos periodistas dan a conocer lo que está sucediendo durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en lo que unos están trabajando por dar a conocer esa noticia, por otro lado, están siendo asesinados por el crimen organizado. Triste realidad, pero es lo que se está viviendo actualmente en nuestro país. Y bueno, iremos a un breve corte. Por favor, no se vayan, seguimos aquí en Cambiando de Tema. Unos minutitos, por favor, y regresamos. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Bueno, parece que ya estamos de regreso en Cambiando de Tema. Hoy, 6 de mayo de 2022. Y vamos a continuar con la información, nada halagadora. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que se armó en torno a Interjet, esa aerolínea que la realidad es que estaba trabajando bastante bien, estaba dando muy buen servicio a los usuarios de alguna, digo, todos con retrasos, creo que los retrasos de las aerolíneas es en todas, la realidad, pero por lo menos teníamos una aerolínea más en la cual podríamos confiar. Hay otras, pero Interjet de alguna manera se había metido bastante bien en el gusto de los usuarios. Recordemos el escándalo que se suscitó en torno a esta aerolínea y que, bueno, desgraciadamente terminó cerrando operaciones. Pues ahí les va, resulta que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, por la probable comisión de delitos de violencia familiar y abuso sexual en agravio de personas menores de edad. Se dice que es por presunto abuso contra su hijo menor. El empresario fue detenido por policías de investigación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto después de dar seguimiento a una indagatoria integrada por la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. Del Valle ya había sido detenido con anterioridad, esto en septiembre del año pasado, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude genérico. Esto en torno al escándalo que se armó con Interjet, esta aerolínea que ya cerró operaciones. Sin embargo, el empresario tenía una nueva orden de aprehensión a nivel federal por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66,285,000 pesos. En aquella ocasión fue aprehendido cuando estaba por ingresar al Club de Industriales en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, el día de hoy,
una vez más el presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, es detenido por policías de investigación, insisto, por presunto delito de violación, de violencia familiar y abuso sexual en agravio de menores de edad, que extraoficialmente se dice es en contra de su menor hijo. Así las cosas con estas finísimas personas que se ponen un traje de empresarios, prominentes empresarios, y resulta que son unos verdaderos delincuentes. Estamos hablando también de una defraudación fiscal aquí de 66 millones de pesos, cuando hay otros empresarios, finísimas personas también, que deben más de 2,000 millones de pesos al fisco y que están tan tranquilamente trabajando y haciendo de las suyas porque dicen tienen acuerdos con el gobierno federal. La realidad es que hoy por hoy, desgraciadamente, muchos empresarios mexicanos, no todos, claro, por supuesto, no puedo dar nombres ni apellidos, pero muchos empresarios mexicanos se respaldan o se tapan o se protegen con la capa de prominentes e importantes empresarios mexicanos, cuando en realidad son unos verdaderos delincuentes. Tendremos que darle seguimiento a esta detención de Alejandro del Valle, esta ocasión detenido por violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores de edad. Y bueno, nos vamos al Estado de México. El día de ayer, quienes yo creo que lo vivieron en carne propia, quienes tenían que salir a partir de las 11 de la mañana, 12 del día, a la Ciudad de México, se vieron severamente afectados porque a la altura, precisamente ya en la carretera México-Toluca, rumbo a la Ciudad de México, frente a esta plaza outlet del municipio de Lerma, fue bloqueado el paso por familiares de personas desaparecidas en el municipio, principalmente en el municipio de Toluca. Recordemos que Toluca se convirtió en un municipio altamente peligroso, a donde no solo los secuestros, sino los asaltos, los crímenes, incluso creció el narcotráfico a pequeños vendedores en la zona de la capital del Estado de México. Y bueno, el día de ayer precisamente familiares y amigos de aquellas personas que han sido reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades para saber de sus familiares desaparecidos. De eso se trató el bloqueo el día de ayer, que perjudicó a cientos de personas que tenían que trasladarse a la Ciudad de México. Muchos tuvieron la oportunidad de tomar vías alternas, otros literalmente se quedaron varados por horas, en tanto no eran atendidos por las autoridades mexiquenses. Una raya más al trabajo de Ernesto Nemer Álvarez, que es el encargado de la seguridad en el Estado, a donde desgraciadamente ni su policía estatal ni su Fiscalía de Justicia están trabajando adecuadamente para dar respuesta a la demanda ciudadana. No están dando respuesta a las decenas de averiguaciones que se han integrado, pero que siguen durmiendo el sueño de los justos porque no se ha operado a favor de ellos. Pero lo que hoy me llama la atención precisamente de esta situación, de este bloqueo que se vivió el día de ayer, de esta manifestación de familiares, de padres, de hermanos, de madres, de personas desaparecidas en el municipio de Toluca. Yo quisiera decir que es gente desaparecida en el Valle de Toluca. No me voy a enfocar a un solo municipio, pero este bloqueo, esta marcha correspondió a eso. No le hacen caso a la gente, no le hacen caso a las familias que están literalmente desesperadas por encontrar a sus familiares. Pero el día de hoy se da a conocer que precisamente después de que se libera la carretera, esta vez la México-Puebla, autoridades han localizado a un menor que fue sustraído en el Estado de México. Sí. No entiendo por qué las autoridades tengan que ser presionadas de la manera como fueron presionadas el día de ayer,
querido auditorio. No entiendo por qué se les tenga que poner la pata enfrente o se les tenga que poner la pata en el cuello a las autoridades, se les tenga que amenazar, se tenga que perjudicar a tantísima gente para que sean los afectados escuchados, para que por lo menos alguien voltee a verlos. No entiendo por qué tiene que trabajar así la autoridad, en este caso en el Estado de México. Eso está sucediendo, ustedes se han dado cuenta, lo mismo pasó con la desaparición de esta jovencita Devani, que esta desaparición fue de tal manera mediática que las autoridades tuvieron que trabajar a marchas forzadas, cometieron errores y estupideces a más no poder, pero solamente con esa campaña mediática contra el gobierno y contra las autoridades correspondientes para poder encontrar a Devani es que dieron con ella. Todavía hay muchas cosas fuera de contexto, todavía hay mucho que aclarar en torno a este crimen. Sí localizaron a Devani, desgraciadamente la encontraron ya muerta, pero la encontraron después de 15 días de desaparecida, pero los padres tuvieron que pisar talones. Hoy pasa lo mismo en el Estado de México con la N cantidad de personas que han desaparecido ante los ojos de las autoridades y que duermen el sueño de los justos, están más preocupados por un cargo público, están más preocupados por una imagen pública que por atender a la población. Y bueno, el día de hoy, autoridades federales y locales ubicaron al menor Edward de Jesús, esto durante la madrugada del día de hoy. El jovencito había sido sustraído por un hombre de entre 40 y 45 años. El menor Edward de Jesús, cuya sustracción en el Estado de México había motivado un bloqueo en la autopista México-Puebla, fue localizado con vida esta madrugada y entregado a su familia. Lo dio a conocer la Fiscalía de Justicia del Estado de México el día de hoy. Después de la localización del niño, la manifestación se levantó y la carretera federal fue liberada. El bloqueo comenzó por la tarde cuando pobladores de Ixtapaluca, en el Estado de México, llegaron a la autopista para denunciar y protestar por la sustracción del menor. Según las autoridades, esto ocurrió en la comunidad de Río Frío. La protesta, en la que participaron alrededor de 500 personas, se extendió por varias horas y afectó la circulación. En tanto, la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestro, las Fiscalías del Estado de México, Puebla e Hidalgo y policías capitalinos y poblanos desplegaron un operativo para buscar al menor. A raíz de este despliegue, por la noche del jueves, las autoridades ubicaron el vehículo en el que un hombre de entre 40 y 45 años llevaba a Edward de Jesús, ya hacia la 1:30 de la mañana del día de hoy en Hidalgo. Elementos federales detuvieron el auto y al responsable y rescataron al niño. Esta mañana la Fiscalía General de Justicia informó que el niño ya se encuentra con su familia. Mientras tanto, el hombre que se lo llevó será puesto a disposición de las autoridades judiciales. Tuvieron muchísima suerte los familiares, los padres de Edward de Jesús, al ser rápidamente, lo digo entre comillas, insisto, tan rápidamente localizado. Se tuvo que movilizar el pueblo completo para exigir a las autoridades que se pongan a trabajar, que para eso se les paga, el pueblo les paga. Creo que tendremos que insistir una y otra vez a los servidores públicos que el sueldo que devengan, que no es una broma, no son 3 pesos, se los paga el pueblo. El pueblo es el que genera esa riqueza, genera esos recursos con su trabajo, con el impuesto, con todo lo que se tiene que hacer. De ahí salen los sueldos de los servidores públicos, que se pongan entonces a trabajar. Es increíble. Tuvieron que movilizar al pueblo completo para poder exigir a las autoridades mexiquenses que hicieran su chamba para localizar a este menor. Se hizo rápido. Fue cuestión de horas. Gracias a Dios, afortunadamente, se lo roban, se hace el operativo, el pueblo se levanta, exigen a las autoridades, bloquean las carreteras, ponen a trabajar a los servidores públicos y dan con el menor con vida. Pero yo les pregunto, ¿cuántas denuncias de desaparición de personas se han dado, se han suscitado, se han presentado en el Estado de México y las autoridades no hacen absolutamente nada? Y peor aún,
estos actos de corrupción que desgraciadamente cometen las policías o los fiscales o la policía ministerial, que es la encargada precisamente de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, que son las encargadas de las investigaciones para dar cumplimiento a una denuncia generada por un ciudadano común y corriente. Estos son los que siguen cayendo en actos de corrupción y son los que desgraciadamente cobran a las víctimas para poder hacer su chamba. Hoy por hoy, si a usted le roban su carro y usted levanta la denuncia y los ministeriales se ponen a trabajar, lo que era antes la policía judicial, se ponen a trabajar, entre comillas, ¿qué es lo primero que hacen estos sujetos? Van a su casa porque desgraciadamente abren carpetas. La carpeta lleva toda la información del denunciante, nombre, apellido, dirección, teléfono, familiares, lleva todos los datos personales del denunciante. ¿Y qué hacen los ministeriales o lo que era la policía judicial? Van a su casa, le tocan y le dicen, ¿quieres encontrar tu auto? Pues nos tienes que dar dinero porque, ¿qué crees? No podemos trabajar porque no tenemos llantas, no tenemos gasolina, no tenemos tiempo y si quieres que trabajemos más de lo que nos corresponde, pues nos tienes que dar una lanita para que podamos hacer nuestra chamba. Esto es sabido, perfectamente sabido y conocido por parte del fiscal general, por parte de las autoridades estatales, del gobernador del estado, del secretario general. Todos están enterados de esta corrupción, de estos actos de corrupción que cometen los trabajadores, los empleados de las fiscalías, principalmente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y no hacen nada. O sea, a ellos les conviene que el pueblo pague un poquito más para que la gente se ponga a trabajar. Imagínese usted si van a su casa y le tocan para pedirle dinero para poder encontrar su auto robado, ¿qué pasará cuando se denuncia la desaparición de un menor o la desaparición de cualquier otra persona? Imagínese usted lo que le piden para poderse poner a trabajar. Entonces ha quedado claro que hay que presionar, que hay que ponerles la pata en el cuello a las autoridades, que hay que bloquear calles y avenidas, que hay que bloquear carreteras para que la gente haga caso. Y desgraciadamente estos bloqueos, estos paros perjudican a terceras personas. Ya se comentaba pues hace algunas semanas, no tiene mucho tiempo, de otro bloqueo importante precisamente para exigir a las autoridades que se pongan a trabajar, el cómo, mientras por un lado familias de víctimas, de personas desaparecidas, de gente que fue asesinada, eso si mal no recuerdo, fue un bloqueo que hicieron los padres de Hugo, ¿se acuerdan de ese adolescente que acudió a una fiesta clandestina y que desgraciadamente fue asesinado por un vendedor de drogas, que ya se encuentra en la cárcel? Pero el bloqueo que provocó la familia para exigir que detuvieran al asesino de Hugo, provocó el daño colateral que provocó este paro, pues fue grave, fue muy grave. No había paso de ambulancias, no había, al parecer, varias personas, entre ellas su bebé, perdieron la vida porque no pudieron cruzar por ese bloqueo hacia los hospitales de la zona, porque pues no se podía, porque los padres de Hugo tenían bloqueada la avenida, tenían bloqueada la carretera para exigir que fuera detenido el asesino de Hugo, porque además los padres, amigos de Hugo tuvieron que dar santo y seña del asesino. Es increíble que mejor los padres sacaron imágenes. Por supuesto que las redes sociales sirvieron bastante para esa detención, pero fueron ellos los que tuvieron que circular la imagen del asesino de Hugo para que las autoridades se pusieran a trabajar. No obstante ello, tuvieron que bloquear para que se pusieran a trabajar e hicieran caso a este crimen perpetrado contra un adolescente de 15 años que fue asesinado por un vendedor de droga. Lo mismo pasó ayer en la carretera México-Toluca. Hoy en la carretera México-Puebla. ¿Por qué se tiene que trabajar así? Hay muchas personas afectadas por estos bloqueos. Insisto, en el bloqueo de la familia para dar con el asesino de Hugo, se perdieron, al parecer, 3 vidas humanas.
más porque las ambulancias no pudieron cruzar por el bloqueo que se hizo para exigir a las autoridades que se pusieran a trabajar. No tenemos por qué llegar a eso, no tenemos por qué hacer la chamba de la gente que a través de un cargo público están cobrando un sueldo de dinero que nosotros aportamos como ciudadanos, que de ahí están cobrando un sueldo, que para eso están, para eso se contratan, para servir al pueblo, y que tengamos que acudir a bloqueos, que se tengan que perder vidas humanas, que se tengan que manifestar, que se tenga que hacer un crimen mediático para que volteen las autoridades. Eso está sucediendo, no es a nivel Estado de México, es a nivel nacional, insisto. Eso se vivió con el caso de esta jovencita Devani, que los padres tuvieron que hacer de este crimen un asunto mediático para que voltearan las autoridades y ahí se exhibiera la estupidez de las autoridades, sobre todo de la fiscalía, que hizo todo al revés, hizo todo con las patas. Se presume, incluso pudiéramos pensar que había contubernio entre las autoridades y el crimen organizado que opera precisamente en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, incluso en toda aquella región hay contubernio. De otra manera no nos podemos explicar que hayan sido realmente tan estúpidos para no dar con el cuerpo de esta jovencita, ni siquiera dar con ella en vida, cuando se tenía videos, se tenía al supuesto taxista que dicen no tenía nada. O sea, es increíble. Todo esto sucede a nivel nacional, sí, pero hoy por hoy el Estado de México es el principal señalado como ineficiente para poder resolver este tipo de delitos. Repito, ayer se bloqueó a México-Toluca para exigir se pongan a trabajar las autoridades y dar con tantísima gente que ha desaparecido en el Valle de Toluca. Y por otro lado, se hace un bloqueo hoy por la mañana y en la madrugada para dar con el paradero de un niño que fue secuestrado. Bloquean la México-Puebla y como por obra y magia del Espíritu Santo, resulta que las autoridades se ponen a trabajar, dan con el jovencito, gracias a Dios estaba vivo, todavía lo encuentran vivo, detienen al secuestrador, detienen al delincuente, afortunadamente. Corrieron con suerte, pero los que no han corrido con suerte, que todavía están esperando respuesta de las autoridades por la desaparición de sus parientes, de sus hijos, de sus hijas, que a lo mejor no tienen un día ni dos, tienen meses o años desaparecidos, curiosamente nadie sabe dónde están, las autoridades no están trabajando, el gobierno del estado, pues desgraciadamente en estos temas de seguridad está bastante rebasado por la delincuencia organizada, pero no se ve para cuándo. Y para colmo le sumamos que esta administración, la de Alfredo del Mazo, pues ya le queda muy poco tiempo, ya está casi al final. Esta administración mucho menos se ponen a trabajar porque ya simple y sencillamente no les interesa. Pero es triste y es lamentable que tengamos que acudir a este tipo de presiones para que las autoridades se pongan a trabajar. Insistimos, son nuestros empleados, los servidores públicos son empleados del pueblo, para eso se les paga, que se pongan a trabajar. De lo contrario, ya no va a haber forma de detener bloqueos, marchas y manifestaciones de gente que no ha recibido respuesta por parte de las autoridades, y no solo en cuanto a secuestros o a crímenes, sino en torno a tantísimos servicios, la carencia de tantos servicios que tienen la población mexiquense, y que lo único que ha recibido son promesas y largas para ser resueltos sus problemas. Así que, tristemente, así estamos operando actualmente en el Estado de México y a nivel nacional, a través de la presión, a través del bloqueo, a través de la consigna, a través de ponerles la pata en el cuello a las autoridades, a los servidores públicos para que se pongan a trabajar. Tristemente, esta es una realidad en este país. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión, hoy 6 de mayo del 2022. Yo le doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro presidente editor, que desgraciadamente no pudo llegar el día de hoy,
Naim Viviencahui. Gracias, Berenice, gracias. Ella se encuentra cubriendo el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Berenice Telles, Tania Costa, gracias. Bobby Meléndez, gracias. Por supuesto, hoy no me tocó ver de frente a Raúl Ruiz, el famoso Piedra, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo a Raúl Ruiz. Por lo pronto les deseo muy buen provecho, que tengan un excelente fin de semana y el lunes estaremos otra vez aquí con ustedes a partir de las 2:30 de la tarde en Cambiando de Tema. Hasta el próximo lunes y muy buenas tardes.